Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. En esta tarde vamos a compartir con ustedes la palabra de Dios. Y quería, ah, antes de ir a la presencia del Señor, leer una porción de la Escritura breve y después oraremos. Dice la palabra de Dios: porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Amado Padre Celestial, en el sagrado nombre de Cristo, hemos venido en esta hora para buscarte a ti, Señor, invocar tu nombre, pedirte que nos acompañes y que tu palabra encuentre lugar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Señor, ciertamente vivimos en esta tierra donde hay un sinfín de aflicciones y no lo podemos negar. Pero bastas tú, Señor, para ayudarnos. En ti hoy ponemos nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, hoy día vamos a tratar un tema. Es muy necesario en días en que vivimos. Posible hoy día usted se encuentre bajo cierta aflicción. Quizás su corazón está dolorido por algo que le pasa y se dice a sí mismo: esto ya no lo puedo soportar, es una carga muy dura para mí. Ciertamente hay un sinfín, millones de personas que están pasando estas experiencias. Quiero decirles que hoy día trataremos acerca de las cargas que llevamos y cómo llevarlas. Pero trataremos esto compartiendo 3 sesiones. Una de ellas es relacionada a la manera en que Dios quiere mostrarnos su medio, su camino a entender lo que es llevar las cargas, esas cargas que nos agotan. Primeramente quisiera que vayamos a las Escrituras y en el libro de los Salmos, en el capítulo 55, 22, nos dice su palabra. Uno nos dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Como pueden ver aquí, hay un llamado a echar nuestras cargas delante del Señor. Hay otros pasajes que siguen y el cual vamos a tratar, pero solamente leeremos. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, nos dice: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y el verso 5 nos dice: porque cada uno llevará su propia carga. Como pueden ver ustedes, aquí hay 3 declaraciones respecto a las cargas que hay, y pareciera que fuera una contradicción. Pero casualmente aquí está la receta, la maravillosa receta que Dios nos da para llevar las cargas. En la primera declaración que se nos dice que echemos nuestras cargas al Señor, todas nuestras cargas, vemos la muestra. Vemos aquí
la manera en que venimos a depender de Él, una dependencia divina. Por eso dice que vengamos a echar nuestras cargas. Estas palabras que vemos aquí es porque cuando habla de aplastar nuestras vidas, porque en realidad sí, viene a muchas cargas, nos llegan a derrumbar a tal grado que es algo que el salmista David en el Antiguo Testamento, en el Salmo 55, 4 al 7, nos dice, porque él estuvo viviendo estos momentos llevando cargas, estaba completamente afectado él. Este salmo, en el versículo 4 y 7 leemos: angustiada está mi corazón delante de mí, y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden, y horror me ha encubierto. Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente huiría muy lejos, moraría en el desierto. David se sentía tentado a escapar, irse a un lugar lejano, a las montañas, podríamos decir así, a una cabina, un lugar donde estuviera lejos. Para él la vida era muy dura y no solamente deseaba escapar, deseaba salir de todas las cosas que habían. Cuando vemos el verso 3, vemos algo respecto a David. El verso 3 de este capítulo nos dice que a causa de la voz del enemigo, que hubo enemigos que estaban conspirando, tramando contra él. Y vemos en el versículo 4 que él estaba en angustia. En su corazón había llegado a tener temores de la muerte. Aún nos dice que había su amigo más íntimo, lo había traicionado. Y aunque le había prometido amistad, lo había traicionado. Vemos en otros versículos, como en el 9, que dice aquí que se encontraba en una situación en aquellos días que él vivía, en un tiempo donde había anarquía y había aflicción en la ciudad. Cuando vemos el versículo 10, el 9 nos dice, la segunda parte dice, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. El versículo 10 nos dice también, día y noche la rondan sobre sus muros, y en medio de ellas hay iniquidad y malicia. El verso 11 nos dice, hay destrucción en medio de ella, y la opresión y el engaño no se alejan de sus calles. Esta era la situación en que él se encontraba. Él estaba en medio de esto, de estas circunstancias, pero buscó a Dios y le dijo, se acercó a él, y por eso hace una mención de entregar sus cargas al Señor, porque él sabía que él, Dios, la llevaría y habría de ser su sustento. En una ocasión, unos misioneros jóvenes mandaron una carta a su pastor, y él le dice que su esposa había tenido una enfermedad, posible cáncer, y la estaban observando. Y en medio de esta situación bastante triste, porque era familia joven, él dijo,
a su pastor que había encontrado palabras de gran ánimo al leer porciones de la Escritura que le decían a él en el Salmo 112, 6, 7, que eso le impresionó, dice, porque nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Estas palabras habían sido de gran aliento para esta joven pareja, especialmente su esposo de esta joven. En otras de las historias que hay, que se leen acerca de personas cristianos en su vida, uno de ellos llegó a perder su negocio, perdió todas sus cuentas del banco, perdió su seguro que tenía y se encontró casi sin nada. Él pudo haber llegado a irse a un edificio y tirarse, y pudo haber agarrado una pistola y dispararse, pero dice que él encontró aliento en el Señor. Él encontró alivio en el Señor. Él mismo dijo, cuando un hombre pierde todo menos a Dios, él encuentra que Dios es suficiente. No necesita más. Este es el principio de una divina dependencia. Puedes contar con Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso nos dice en 1 de Pedro 5:7. Pero bueno, no paremos ahí todavía. Hay algunas personas que espiritualmente dicen, si tienes al Señor, no necesitas nada más. Tú puedes salir por ti mismo. Pero ellos pasan por alto algo que muy a menudo Dios usa para llevarnos las cargas, para llevar nuestras cargas. Y esto es a través de otros. A través de otras personas, Dios usa para llevar las cargas que tenemos. El otro principio, el segundo principio, es respecto a la enseñanza de que necesitamos la ayuda mutua, uno con los otros. Cuando vemos en el libro de Gálatas, como habíamos leído hace un rato, Gálatas 6, versículo 2, dice así, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así nos dice la manera de cómo cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo son sus mandamientos, sus palabras. El Señor nos dejó mucha enseñanza respecto a sus palabras, lo que Él quería. Y dijo, ámense los unos a los otros. En 1 de Pedro 1:22 nos dice, 1 de Pedro 1:22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Estos son los mandamientos de Jesucristo y era un llamado para que mostrarnos que Él tenía maneras cómo hacer para llevar las cargas de nosotros, usando a otros más. Por eso les dice, llevad las cargas uno de los otros. En otras palabras, está diciendo, restaurar al que ha pecado. Restaurar al hermano o a la hermana que ha fallado. Las cargas podrían ser muchas. Los problemas pueden haber sido muy pesados, difíciles de llevar. Pueden haber sido físicos,
relacionales, problemas financieros, problemas emocionales, y todos ellos involucraban, lleven las cargas los unos de los otros. En otras palabras, dando tiempo, orando uno por los otros, teniendo una ayuda práctica. Esa es la manera que Cristo Jesús escogió para llevar nuestras cargas. Un hermano, llamado Paul, en la iglesia de Grace, donde comencé, estaba mal, tenía problemas de cáncer mortal. Sin embargo, lo necesitaban a él. Era muy útil en la iglesia. Y nunca dejó de ayudarles a todos mientras estuvo en la tierra. Después se fue con el Señor. Les ayudó a todos. Él pudo pensar en ayudar, aun que estaba enfermo. Pero usted no puede llevar las cargas del otro si no sabe qué cargas son. El poco compartir de los cristianos hace que las iglesias estén frías. La gente viene, se sienta, está sentado un rato en el servicio y luego no encuentra en la iglesia un lugar donde dejar sus cargas, las cargas que tiene en su corazón. También nosotros escondemos como creyentes a veces y mostramos que no tenemos problemas. Pero vivir en Cristo no necesariamente quiere decir que somos perfectos. Los cristianos también nos deprimimos, nos desanimamos, nos derrotamos y debemos estar dispuestos a quitarnos toda mascarilla, ¿no? Y en vez de estar diciendo a los demás, todo está bien, todo está bien. Mire, todos tenemos problemas. Todos podemos venir y reconocer nuestras faltas, nuestros errores, para desarrollar un espíritu de amor fraternal con tu hermano y tu hermana. Has de dar un tiempo para escucharlo a él y él de escucharte a ti y ayudarse uno al otro mutuamente. Si tu iglesia puede hacer esto, vas a crear un ambiente donde está la vida y es un testimonio para los demás. Así el mundo, la gente puede mirar a Cristo Jesús como algo real. Las Escrituras nos dicen también que no vamos a quedarnos ahí. No simplemente vamos a aceptar esto. Tenemos que decirle que no solamente es decirle, voy a dejárselo a Dios todo. A veces otras personas vienen de un lugar, buscar que alguien les ayude con sus cargas y finalmente se encuentran que no es el problema de las personas, sino uno que no quiere confrontarse con su propio problema, no quiere enfrentarse con la realidad en que vive. Las Escrituras nos hablan de un tercer principio, es la de acercarnos a tener una responsabilidad personal. Y esta tiene que ver con el mismo pasaje que lo encontramos en Gálatas, que nos dice, en capítulo Gálatas 6:5, dice, porque cada uno llevará su propia carga. Así es que el apóstol describe que, aunque el apóstol Pablo describe que a veces la carga es muy abrumadora y muy difícil, dura de llevar, asombrosa, pero en este caso habla de una carga que es fácil de llevar, liviana. Es una carga y esta carga tiene que ver con responsabilidades. Cada persona tiene que compartir algo de responsabilidad y todos debemos de llevar una carga, pero las que tenemos un encargo cada uno. ¿Por qué? Porque a veces Dios permite que haya cargas con el propósito de ir ejercitando nuestra fe. Porque la fe es una
una manera de vida, de confiar en Dios y permitirle a crecer. La fe puede crecer en Dios. ¿Cómo? A través de las pruebas. Así es que cuando uno busca una manera de aliviar sus cargas a través de otras cosas, como muchas veces suceden, uno quiere escaparse e irse, buscar algún remedio, alguna droga, una cosa así, pero se está perdiendo la oportunidad de su vida, la bendición de Dios. Siempre habrán dificultades, como lo hemos escuchado al comienzo, pero Dios tiene algo valioso cuando pasamos a través de esas pruebas. La palabra nos dice en Romanos, en el capítulo 5, porque sabemos que capítulo 5 de Romanos nos dice de 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que cuando vienen los problemas, cuando vienen las cargas, cuando vienen las desilusiones, cuando vienen las dificultades, uno, ¿cómo hago? Hay algo más allá. Dios usa esto como si alguna vez ha estado en un gimnasio donde tienes que esforzarse y trabajar y todo, y siente bien, es un buen ejercicio llegar a ejercitarse en la fe. Así sucede. Las cargas nos llevan a afirmarnos en la fe. Uno llega a entender a Cristo mejor, porque aunque pareciera que nadie entiende nuestras cargas, Cristo Jesús las entiende. Él nos dice en su palabra, aunque nadie posiblemente puede entender nuestra condición, y uno diría, hermano, esas cosas que usted está diciendo, usted no entiende lo que me está pasando, pero Cristo sí te entiende lo que estás pasando. Por eso nos dice en su palabra, en Isaías, nos dice Isaías 53, 3 y 4, dice de esta manera, dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Qué hermosa su palabra. Fue Él que nos entiende. En la cruz Él fue y pudo mostrarnos que cuando tenía todas esas cargas, se le entregó a su Padre y le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este mismo Jesús nos dice en su palabra que Él también te invita a ti en esta hora, porque posiblemente tengas muchas cargas que nadie la puede llevar, pero Jesucristo te está diciendo aquí ahora y te invita, y te dice en el libro de Mateo 11, 28, dice, tomad mi yugo, no, dice 28, dice, venid a mí, todos los que estáis muy cargados y cansados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Esto es lo que nos dice su palabra. Esto nos llama Cristo a hacer. Él sabe lo que tú sientes. Un día había un joven, hace 25 años en Seattle, que estaba en las calles de Seattle vagando. Y un día agarró un periódico, leyó el periódico y encontró una pequeña nota que decía este mismo versículo de las Escrituras. Y él, al escuchar estas palabras que dijo el Señor Jesús, venid a mí todos los que estáis muy cansados y cargados, y yo os haré descansar. Dios nos invita a todo aquel que está cargado de tantas cosas en su vida, no las puede soportar, y te invita para que vengas a Él, porque Él las puede llevar. Él tiene todo el poder para librarte de esa carga, cualquiera que sea tu carga. Puede ser que tengas la carga de tu ser, de tu conciencia, la culpa que no puedes quitártela. Él puede librarte de perdonarte. Él te puede traer a tus preocupaciones
que tienes, la paz que necesitas. Él puede hacer que tu espíritu logre alcanzar vida y sostenerte con su poder. Había una hermana en California que estaba para suicidarse y llamó por teléfono y dijo ella: tengo un tratado donde nos habla de Dios. Dice: ¿puede usted venir? Porque estoy a punto de suicidarme. Se llamaba Francisca. Llegué a su casa, escuchó el mensaje y fue salva. Y juntamente ella y todos los demás. Ella pudo ser liberada de esa carga que tuvo. Pudo encontrar la paz de Dios. Pudo encontrar fortaleza para vivir. Eso lo vi yo. Y también de este marinero, este joven que había dejado sus cargas en Cristo Jesús. ¿Has dejado tu carga? Mi pastor me enseñó algo que no lo voy a cantar, pero le voy a decir algo a ustedes. Dice así, como poesía: Jesús tomó mis cargas, pues ya no pude más. Entonces puso en mi alma su tierna y dulce paz. Mis inquietudes todas las vi desvanecer, viniendo hacia Cristo, a Cristo y su poder. Hoy puedes tú venir y dejar tus cargas en Cristo Jesús. Él te puede salvar tu alma. Ven a Cristo. Padre, en el nombre de Cristo, bendice tu palabra. Te lo suplicamos en el corazón de cada aquellos que te escuchan. Bendícele, Señor. Amén.